Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Mi querido George anda con problemas técnicos ahí en Atlisco peleándose con la tecnología y como saben, con estos módems que siempre que lata dan de Carlos Slim, pero bueno, creo que allá no llega otra compañía más que esa, pues ni modo, tiene que estar lidiando estas cuestiones, mi querido George. Yo soy Alejandro Meléndez, aquí desde Coyoacán, ¿y cómo estamos? Eric Mesa desde Santa María de la Ribera. Ah, bien bonito, bien bonito. Fuimos al mercado de la Dalia y no, hombre, todas las De la medidas, Dalia. sí, al mercado de la Dalia se llama. Todas las medidas de seguridad, todo bien padre. La verdad hubo gente que se estaba quejando de que le estaban robando la memoria por el termómetro y entonces se lo tomaron en la muñeca y pues yo digo, si se va a meter ese señor, pues mejor yo no voy. Pero, pues a fin de cuentas, el hambre es muy perra, entonces, pues sí me metí a comprar mis productos ahí, pero todo muy bien, muy bonito desde acá. Muy bien, y mi querida Cari, ¿cómo vamos de la colonia, doctores? Bien, fíjate que pues tranquilos, a gusto, con un poco de frío, ya llovió, entonces todo bien. Y pues con las noticias, ¿no? De hoy, la explosión durísima Sí. que sucedió allá en Beirut, que bueno, que seguramente al rato Tarik nos podrá platicar en las noticias internacionales, análisis internacional más bien, sobre esta situación. Pero mientras, pues si quieres les platico también en lo que llega George, a ver si se puede integrar con nosotros en lo que estamos iniciando. Así es, pues platícanos, échanos las noticias ya de una vez. A ver, dice por acá, en Beirut, la capital del Líbano, dos violentas explosiones registradas este martes dejaron al menos 73 personas muertas y 3.700 heridas, dio a conocer el ministro de Salud. Su titular, Ahmad Hassam, calificó el hecho como catástrofe en todos los sentidos. La explosión generó una gran columna de humo de color rojizo y una enorme onda expansiva, la cual se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. Según lo comunicado por la Agencia Nacional de Noticias ANN, la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue procedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto. No se registran llamadas de emergencia para mexicanos. En la embajada en Líbano, el embajador de México, José Madrazo, aseguró que los 1.500 radicados en este país se encuentran bien de salud y explicó que hasta el momento no se han recibido llamadas para pedir protección de la sede diplomática. La SEP se compromete a pagar salarios atrasados de docentes de prepa en línea, después de que docentes de prepa en línea han denunciado que la Secretaría de Educación Pública no les ha pagado en algunos casos desde enero. La dependencia se comprometió a cubrir todos los pagos a más tardar en la primera quincena de septiembre. Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, admitió que han tenido problemas para pagar los sueldos tras el decreto de austeridad para la Administración Pública Federal, publicado en abril pasado. No obstante, dijo, ya hubo un diálogo con las autoridades hacendarias, con lo que se cubrirán todos los adeudos. Hemos tenido algunos problemas para el pago por el decreto de austeridad, pero esto ya se resolvió para que la primera semana de septiembre todos los profesores tengan sus pagos, manifestó. En diferentes espacios, los docentes de prepa en línea han denunciado que al menos 800 profesores de todo el país registran sueldos atrasados. Seguramente han de ser más, ¿no? Pero bueno, pues esa es la cifra que dicen. Y también López Obrador usa caso de exdirector de Pemex contra la reforma energética. Las confesiones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de corrupción, podrían servir para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deslegitime la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada, advierten expertos. Este martes se cumple una semana de la primera audiencia de Lozoya, testigo colaborador que afrontará en libertad dos procesos judiciales por los presuntos sobornos de 10.5 millones de dólares de Odebrecht y por el supuesto fraude de una planta de fertilizantes. Cuidar la imparcialidad del proceso en el que López Obrador ha intervenido es crucial porque es un hecho inédito en el país, expresa Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Y la UNAM ofrecerá un curso de ciencia y filosofía basado en la serie Dark. Para todos aquellos que son súper fans de esta serie, que además yo también, porque sí está bien buena, dice que la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecerá desde su campus de Los Ángeles, Estados Unidos, el curso en línea sobre ciencia y filosofía La Luz dentro de Dark, basado en la exitosa serie de Netflix. A través de las redes sociales, la institución educativa explicó que durante más de un mes, desde este martes al 8 de septiembre, se revisarán en este programa las cuestiones filosóficas y científicas retratadas en la producción, lo que generó gran revuelo en las redes sociales, donde aún se comenta su confusa línea narrativa y su final. Precisamente su éxito ha sido tal que hoy mismo se agotaron todos los cupos de inscripción, según informó la UNAM. Y bueno, en temas COVID, la CONACYT comenzó la entrega de ventiladores en Veracruz. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde mediados de julio inició la entrega principalmente en Veracruz de los primeros 275 ventiladores tipo GATSI creados por la empresa mexicana Didetec, en colaboración con el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, COMINSA, ambas centros públicos de investigación del Consejo. En Veracruz se entregaron 120 ventiladores, en el estado distribuidos, por la Guardia Nacional entre el 18 y el 28 de julio. O sea que siguen entregando, pero empezaron desde mediados del mes pasado. Y bueno, pues esperemos que esto apoye mucho a la población. Y también acuerda la CONAGUA y el gobierno de la Ciudad de México atender la pandemia de manera coordinada. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que tras la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores, se acordó atender la pandemia de manera coordinada y pese a que ha habido algunas diferencias, no han sido razones para solicitar la renuncia de algún subsecretario. Creo que fue una reunión muy importante porque sobre todo de todos lados hay la idea de la coordinación y de enfrentar de manera unitaria. Siempre puede haber diferencias y eso no quiere decir que por una diferencia se tenga que pedir la renuncia de un subsecretario. Eso quedó muy claro en la reunión de ayer, comentó Claudia Sheinbaum. Y suman ya casi 450,000 casos de COVID en México y tenemos más de 48,000 muertes. Al corte de este 4 de agosto, sumamos ya 48,869 muertes por COVID-19 con 449,961 casos de contagios confirmados, de coronavirus, según informaron las autoridades de la Secretaría de Salud. José Luis Alomía, director general de epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay 82,460 casos sospechosos, aunque son 493,873 negativos acumulados en el país. ¿Cómo ven, chicos? Hola. ¿Ya me dejaron sola? Tu micrófono. Mi querido George, ¿estás ahí? Sí, creo que sí estás. ¿O no estás, mi querido George? ¿Sí estará? Sí, pero no, creo que no me oye. No, sí te escuchamos. George. George. Sí, me ¿Y si apaga su cámara mejor? Sí, apaga tu cámara, George. Apaga tu cámara, George, y ya nada más con Sí, puro me sonido. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos que si apagas tu cámara. Para que nada más te oigamos por sonido. Ándale. Ay, no, ya se fue. Apagó, pero todo, ya se fue. Dijo, ya me cansaron. Oigan, bueno, son problemas técnicos que nos pasan y más, no queremos decir nada de Puebla ni de Slim, pero no está nada bien, ¿eh? Sí, no, pues siguen ahí las fallas, no se ha podido resolver, un día está bien el internet, otro día no, ya nos tocó también a Eric y a mí en el Pinchocotl, que se nos cayera también la transmisión, estábamos ahí de repente, como en hora y media, quién sabe qué pasa, pero se cae la transmisión, entonces estos modems, quién sabe qué onda. Pero bueno, oigan, pues también comentar lo de los linchamientos. Ayer fue tendencia y ha estado muy fuerte esta cuestión de los linchamientos. Hubo uno aquí a 2 cuadras de mi casa. ¿Qué pasó? Pues también hubo un linchamiento. Ahí agarraron unos, igual, pues a unos asaltantes que iban en una moto, los bajaron y casi los matan.
hubo otro en Xochimilco, y pues bueno, el que ya es famoso de Ecatepec, y pues bueno, pues sí No, tenemos fue que... Chalco, ¿no? En Chalco tienes razón. Sí. Bueno, empezó en Ecatepec, según yo, y fueron a dejarlo hasta Chalco, ¿no? Una cosa así. No sé cómo estuvo eso, Sí, pero porque venían en la combi, venían en la carretera, entonces empezó, según yo, en Ecatepec, y ya donde llegaron, el sitio de la parada era en Chalco, y ahí es donde ya lo dejaron, pero bueno, pues ahí sí pedimos a las autoridades que pongan orden, que pongan seguridad, porque pues está mal, sobre todo los asaltos, ya la gente está hasta el gorro pues, de los asaltos, y tiene razón, pero pues también los linchamientos públicos y las hordas públicas en la calle, y eso pues tampoco no nos lleva a nada, y pues eso es terrible, ¿no? De todos los lados donde se vea. oye, pues estuvieron compartiendo miles de memes. Yo creo que como la gente no tiene como mucha cosa que hacer, empezaron a compartir memes y pues había uno que tenía como mucha razón y es señalando el mapa de México que cuál es el lugar donde hacen más memes antes de levantar la denuncia y estaba señalado México. Entonces, pues no había ninguna denuncia levantada por intento de asalto o asalto, porque según las cámaras, por lo que vimos, no se consumó el hecho al momento de que la persona le estaba pidiendo o la estaba amenazando y le pedían sus pertenencias, ¿no? Y a partir de eso, pues desafortunadamente, pues, para el asaltante se quedó arriba de la combi, ¿no? Y pues la gente Pues estaba no sé. enardecida por eso. Sí, más bien el otro asaltante no pudo subirse a asaltar porque pues el chofer se arrancó en cuanto vio que este cuate subió a asaltar, y que el otro que traía el arma y demás se iba a subirse, se arrancó, entonces ya el otro se quedó solo, y fue cuando ya no lo impiden bajar y estaban en la carretera, entonces siguió toda la carretera, entonces el otro asaltante ya no los pudo alcanzar. Entonces, eso fue lo que sucedió. Sí, Karina. Y yo creo que además del caso, de los hechos y todo esto, es un gran tema que tenemos que analizar porque Claro. justo la gente dice que pues está a favor, ¿no? De hecho, ahí hasta Cayo de Hacha lo ponía en su Twitter ayer, que a mí me llamó un poco la atención, que decía, me encanta cuando pasan estas cosas. Y yo volteé y dije, no, a mí no me encanta cuando pasan estas cosas. Sí, O sea, a mí no claro. me encanta, ¿Estabas con a mí él? no me encanta que la gente... No, estabas con- No, que si estabas con él porque dijiste, volteo y le digo, ay, ¿qué pasó? No, bueno, fue o sea, en el Twitter, pues. Y Ah, entonces, ajá, pero a la persona con la que yo estaba, volteé y le dije, oye, ¿cómo claro. crees? A mí no me gusta esto, ¿no? A mí no me parece ni gracioso, ni me parece que la justicia por mano propia, que ojalá que la gente nos pueda comentar, porque me encantaría saber lo que piensan más personas. Pero, o sea, el asunto no es, sí entendemos que hay una omisión, obviamente, de la seguridad y Claro. por eso están sucediendo Sí, que situaciones, no, porque obviamente tú llegas al MP y para empezar, por lo mismo ahorita lo que acaban de decir, no hay denuncia, no hay delito que perseguir, entonces la persona queda libre, ¿no? Qué mejor que hacer justicia por nuestra propia mano. Así lo castigamos directamente y entonces seguramente lo va a pensar veces antes de hacerlo. Sin embargo, este cuate, al parecer, hasta donde tengo entendido, el de la combi, está en coma, ¿no? Y ahora están buscando a los agresores porque pues tal vez hasta se muere el tipo ¿no? Y entonces Sí. los otros ya se convierten en unos asesinos, aunque fue en defensa propia, pero hasta qué punto se vale golpear a alguien tanto como para hasta matarlo, ¿no? Digo, no sé, ahí yo tengo mis grandes dudas y mis pensamientos muy propios sobre que la justicia por mano propia no está bien. Sí creo que Así de es. repente hay que defenderse y pues hay que defenderse también. Y pues lamentablemente si se decae la persona y se mata, pues ya ni modo, pero o sea, son como varios temas que podemos analizar desde lo legal hasta lo social, ¿no? Entonces, pues ahí no sé ustedes qué opinen de esto, si les dio gusto, si, qué piensan al respecto. Así es, que opinen ahí en... Ajá. ¿Sabes?
no da gusto. No, Creo que pero yo no sabía que pues, es difícil el problema porque pues hay un Estado de Derecho y entonces están pasando por encima del Estado de Derecho y entonces eso es pues muy triste, ¿no? Ahora, si comprendemos cuál es la frustración de todas las personas que pues no hay trabajo, imagínate, no hay trabajo, ¿no? Aparte de que no hay trabajo, los corrieron, están encerrados, hay mucha frustración en toda la población que realmente esto pues está desbordado. Y entonces, otra vez, los mismos policías, el MP, se convierte como en esta cuestión de la puerta giratoria, pues entonces, pues creo que pues mucha gente lo califica como si fuera una justicia real, ¿no? Cuando realmente, cuando a los asaltantes o a las personas que roban los teléfonos en el metro, solamente les dan una lana y ya los dejan ir, ¿no? Entonces, creo que estas son las cuestiones que la gente está demostrando con las reacciones, con los memes, con todas estas cosas, pues que no está de acuerdo. Claro. Así Claro, es. hay una total inconformidad por parte de la población respecto al manejo de la justicia, ¿no? Así es, y bueno, pues nada más decir que nosotros que hemos estado también cuando han retenido a policías o a cualquier persona y hemos estado fotografiando, hemos pedido a los manifestantes y demás, pues que suelten, o sea, que dejen de golpear al policía, que lo retengan, que lo lleven a un lugar retenido para si tienen que negociar o lo que sea, pero pues que no lo golpeen, ¿no? Y eso lo pedimos en el sentido de ya sea un policía o sea los policías con los manifestantes, pues que no pueden golpear a un manifestante. Y este sentido lo digo porque son estas cuestiones cuando está lo que se llama la turba iracunda en un lugar, pues es muy fácil que pues todo el mundo quiera golpearlo y pues en ese golpe y golpe pues pueden asesinar a una persona. Entonces nosotros sí creo que debemos de ser responsables y reprobar todo acto de violencia y sí, pues que lo retengan y hacer el grito más fuerte para que las autoridades hagan caso. Pero bueno, así estuvo este caso. Coméntenos, platíquenos qué piensan ustedes y aquí leemos sus comentarios. Así es. Oye, y entonces, ¿qué está pasando con nuestro George? ¿No va a volver? ¿No va a volver? Pues yo le dije que a ver si nos marca por teléfono, a ver si por teléfono lo podemos enlazar mejor, porque de verdad no se pueden conectar, quién sabe qué esté sucediendo, pero ya nada más oíamos ahí que movían cables y cables y cables. Entonces, pues bueno, continuaremos esta transmisión y esperemos que nos marque, si no, pues ya estaremos sin mi querido George. Oigan, pues Ana Berta Lama, buenas noches, me parece interesante, dice. Nito Bucios, manda saludos. Dolores Rosas, muñequita hermosa, te quiero, dice. Ya está con nosotros. Ya está con nosotros George, a ver. Y ahí parece que ya está. A ver, George, ¿nos oyes? Yo sí los oigo. Ok. Pero ahí nos oyes bien entonces. Sí, ¿ustedes me Perfecto. oyen? Sí, te escuchamos perfecto, George, te escuchamos perfecto. Bueno, pues yo también los oigo y los veo. Muy bien, pues entonces lo haremos vía audio ¿Me ahorita oyes? ahí. Sí, ¿Me oyes así? Sí, te oigo bien. Te oye muy bien. Sí, te escuchas bien, George. Te escuchas muy bien. Bueno, pues es que el internet aquí hemos estado sufriendo desde hace muchos días y hoy otra vez, y te dan todas las indicaciones que ellos deben hacer, que pongas el internet a 2 metros arriba, 2 metros despegado de la pared, que quites los teléfonos,
que los zapatos viejos no los puedes tener cerca. Entonces, estos señores de Telmex, en lugar de resolver problemas, los complican. Si me escuchan bien, pues ahí estoy. Sí, sí, te escuchamos muy bien, George. Te escuchamos perfecto. Ah, qué bueno. Pues ya, Bueno, aunque no me vean. sí, 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 te escuchamos. Bueno, ahí Lucía Meléndez también nos está viendo, compa Donají, Valeria Caballero, Alfonso Manzano, Rodrigo Mena y la Parquita Salazar, el Pablito. Le mandamos un saludo grande. Saludos a todos. Sí, sí, bueno, y aquí ya me está escribiendo mi querido Tari que si le marcan, por favor. Entonces, a ver si mi querido Ñeric le pueda marcar puntualísimo. ¿Cuál persona de internacionalista que llega a banquete? Entonces, a ver si le podemos marcar ya a nuestro querido Tarik. Oye, pero creo que, pues, especializado en asuntos del Medio Oriente, señor, buenas. Así es, así es, así es. Hola, Tari. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo Muy estamos, bien. mi buen Tarik? Pues te quedó el día perfecto como anillo al dedo para platicar, tú que eres un especialista en en todos estos temas del Medio Oriente. Oye, Tarik, pues no sabemos todavía a ciencia cierta qué es lo que sucedió ahí, pero bueno, esta parte pues de Beirut venía de una crisis terrible. Venían saliendo, o bueno, estaban inmersos en una crisis terrible, luego viene el COVID y luego viene esto. Platícanos un poco cómo está la situación allá y cuál es el panorama que tenemos. Pues hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo de saludarlos. Si bien, claro, ¿no? La noticia de hoy, pues desde la mañana trágica, sí tuve la oportunidad de estar hablando con amigos míos, ya sea libaneses radicados en México o mexicanos de origen libanés, y bueno, todo el mundo, la verdad, bastante consternado, porque son varias cosas las que pasan aquí, ¿no? Como bien comentabas, mi estimado Ale, Líbano, recordemos que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, a este año venía con una serie de protestas, pero protestas, la verdad, que tienen una característica en común, ¿no? Pensamos un poquito, vamos a contextualizar un poco, ¿no? ¿Qué pasa con Líbano? ¿De dónde conocemos Líbano en México? Probablemente de esta imagen que tenemos del Arbán o del Baizano, recordando incluso la película, ¿verdad? De los 50, el Arbano Jalil, porque efectivamente la mayoría de la población árabe o de origen árabe en México pues son de origen libanés. Se calcula que hay más o menos 1 millón de mexicanos que pueden trazar sus orígenes al Líbano. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué tanto libanés en México? ¿Les agrada México? Bueno, una de las razones es que tenemos 3 periodos de migración de Líbano a México, ¿verdad? El primero durante la época otomana, por esto que, por ejemplo, a varios libaneses se les llegará a llamar aquí en México los turcos, porque llegaban con pasaporte otomano, huyendo bueno, de la miseria de inicios del siglo XX, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y muchos iban con la esperanza de México saltar a Estados Unidos y se quedan aquí. Pero la gran segunda oleada de migración, no solo a México, sino a Latinoamérica, es durante la Guerra Civil Libanesa, una guerra terrible que va desde 1975 hasta el año 2000, son 25 años de guerra, y esto ocasiona que el Líbano es, como yo sé, el único país del mundo donde la mayoría de su población vive fuera del país. Más de 60% de la población del Líbano no vive en el Líbano, sino vive fuera.
Esto a causa de que, en primera instancia, de la historia tan violenta de este país, Líbano, un país pequeñito que siempre ha demostrado ser un gran gigante, diría yo, frente a toda la adversidad. Un país, como muchos del Medio Oriente, creado a partir de los intereses de los europeos y no de los intereses locales. Entonces también tenemos que entender que si bien es un pequeñito país, hay una división de grupos religiosos muy acentuada en el país. Contamos con 18 diferentes grupos religiosos, 4 musulmanes, 12 cristianos, más los drusos, más los judíos. Y esto también hace que la política en Líbano, el puesto político depende de a qué religión o a qué grupo religioso o a qué secta uno pertenece. Bueno, ¿por qué mencionaba yo esto? Después de la guerra civil libanesa, Líbano pasa por una guerra con Israel en el 2006, una invasión por parte de Siria, ¿sí? Y finalmente, para el 2015-2016 comienza a haber protestas masivas en el país. Pero las protestas del 2015 y el 2016 se basan nuevamente en este factor religioso y de división religiosa que hay en el país. ¿Y qué sucedió el octubre pasado? Es la primera protesta que tenemos en Líbano que realmente tiene un origen, digamos, llamémosle grassroots. ¿Qué decimos con esto? No tenía que ver el grupo religioso, era la sociedad libanesa harta de la crisis económica que se vive en el país, de la corrupción, de la falta de democracia. Todo comienza porque al gobierno se le ocurre hacer nuevos impuestos, impuesto a WhatsApp, impuesto a Messenger e impuesto a Skype. Y ya la Pero gente dice, ahí bueno, vamos para allá también nosotros, ¿eh? O sea, no, la gente, a mí esto se me hace querer controlar las redes sociales, es absurdo. Y lo han intentado por supuesto, en varios países del Medio Oriente, querer controlar, porque recordemos, durante estas protestas ha sido decisiva, definitivamente decisiva, el poder de alcance que han tenido las redes sociales. Y yo creo por una razón muy simple, lo que antes pertenecía al Estado, por ejemplo, medios de comunicación o la información, pues el día de hoy no es exclusiva de manos del Estado. Y esto crea dos cosas. Nos levantamos hoy con una explosión en el puerto de Beirut, que hasta donde yo sé llevaba ya 78 muertos y miles de heridos, y se siguen contando. Y mucha especulación al respecto, ¿verdad? Lo primero, que pareciera que esto es lo normal, pensar que en el Medio Oriente toda violencia es producto del terrorismo o de ataques. Y lo primero que se nos vino a la mente fue decir, o fue el Hezbollah, que es un partido, y digo partido porque en realidad es un partido político hoy por hoy en el Líbano, pero que surge como un grupo militar que hace uso de varios actos terroristas durante la invasión por parte de Israel a inicios de los 80s, ¿sí? Y bueno, es un grupo militar que comienza a atacar a las tropas israelíes, después comienza a ver por los intereses de la población chiita y bueno, se convierte en un partido político. Interesante también ver aquí, ¿no? En el Medio Oriente varias veces los partidos religiosos son, digamos, la única fuerza opositora a gobiernos autoritarios que no sueltan el poder, ¿verdad? Y decíamos entonces, nos despertamos hoy pensando, fue el Hezbollah, por ahí hubo otras voces que dijeron, no, fue Israel.
Pero ojo con esto, o sea, ni el Hezbollah se ha adjudicado la explosión. Ya el gobierno de Israel dijo no, de hecho mandaron ayuda, que sí me atrevo a decir esto, quién sabe si la sociedad libanesa la reciba, porque 2 invasiones por parte de Israel hacia el Líbano han dejado un gran sentimiento anti-israelí en gran parte de la población libanesa. Y por otra parte, bueno, tenemos que el señor Trump ha sido el único jefe de Estado que abiertamente ha dicho esto fue un ataque. Los grandes generales de mi ejército ya me informaron que esto se ve como un ataque, pero bueno, recordemos que si para teorías conspiracionales y información infundada, pues quién más que Trump, ¿verdad? Uno de los reyes. ¿Tú qué crees que fue, Tarik? Bueno, yo diría que en el análisis político no hay creencias, hay hechos. Y hasta dónde está. No, sí, porque si no caemos en ser opinólogos, y esa no es, claro, no es la idea. Hasta hoy, o sea, hasta las 8:40 hora México, no hay prueba alguna que nos haga pensar que esto fue un ataque. O sea, todo pinta a que fue, bueno, como aquí ha pasado en, híjole, ¿dónde fue? Puntitlán. Puntitlán, perdón. Sí. Estas locuras de verdad que uno dice, a ver, lo último que yo había estado leyendo, en esta bodega, 6 años llevaban estos fuegos artificiales y estos explosivos, 6 años en una bodega. Ahí quedaron arrumbados. Entonces, claro que más que hablar yo de un ataque, hablaría sí definitivamente de países donde, digo, no quiero sonar un poco feo, pero cuando uno ve, por ejemplo, en un temblor como el de México, que se caen edificios que apenas llevaban 6 o 7 meses de construcción, uno dice, esto no tiene que ver más que con una cosa, ¿no? Corrupción en el sistema. Y cómo es posible que, por ejemplo, en el caso de Beirut, este tipo de sustancias peligrosas se pueden quedar 6 meses tranquilamente en una bodega en el puerto. ¿Sí me explico? Por ahí los videos que me tocó ver antes de la explosión, sí, no sé si han llegado a ver ustedes antes de que se dé la explosión, hay un video, de hecho, de la bodega, y sí, uno alcanza a ver los destellos. O sea, uno está viendo los destellos de pues, estos fuegos artificiales. Que salió de ahí la explosión, ¿no? Sí, que están explotando, y de repente ya se hace la gran explosión. Entonces, hasta donde estamos ahora, no hay ninguna razón para pensar que no fuera un accidente, y así es como lo ha declarado el gobierno libanés. Así es como lo han tomado la gran mayoría de gobiernos de la región, que ya varios se han pronunciado para brindar apoyo económico y apoyo a las víctimas. El gobierno, de hecho, de Líbano también declara que se va a dar un apoyo económico a todas las familias de las víctimas. Y aquí lo interesante, yo diría, es las consecuencias que podría tener, porque esto puede avivar la llama y puede avivar el enojo y el desencanto por parte de la sociedad libanesa con su gobierno. Para ponerlo en contexto, pues recordemos lo que sucedió aquí en México después del temblor del 85. O sea, es la respuesta, o la no respuesta más bien, del PRI en su momento ocasiona que en el 88, ¿verdad? No está comprobado, pero probablemente pierde el PRI. Y se le da el voto de castigo. Sí, es un voto de castigo. Y esto es interesante, ver ante las catástrofes cuando los gobiernos no son capaces de reaccionar, o peor aún, cuando una catástrofe se sabe, el gobierno pudo haber sido capaz de evitarla. Pensemos, por ejemplo, en un Katrina con Bush.
¿sí? Y que posteriormente la gente va y dice, a ver, los republicanos fuera, votamos por los demócratas. No digo que esta haya sido la única razón, pero es muy interesante aquí ver definitivamente el impacto que pueden tener este tipo de catástrofes, tanto naturales como, yo diría, peor aún, las que son causadas por negligencia humana. Y en este sentido, perdón. si bien sí, no, adelante, perdón. No, es que también sucedió lo mismo en España cuando lo de los atentados se les el 11 de marzo. El 11M. Fue al grupo ETA cuando realmente no fue ETA. Todas estas teorías y que realmente dio un vuelco electoral por tratar de atribuirle al grupo separatista cuando realmente había sido de otra índole. Bueno, ahí sí definitivamente, ahí sí fue un acto terrorista y ahí yo creo que lo que más molestó, ahora que comentas justo, ahí fue Al-Qaeda de Irak y ellos sí declararon, recordemos que en la guerra contra Irak hay 3 países que muy contentos se van a la guerra, Estados Unidos, Gran Bretaña y España. La verdad uno dice, bueno, España no tenía mucho que pintar ahí. Pero efectivamente, Aznar dice es la ETA y la ETA, su respuesta es, espérense, no somos tan desgraciados. Dice, asesinamos políticos, pero no ponemos bombas en un tren que maten me parece que esta vez fue arriba de las 100 personas. Y efectivamente, ahí la gente dio el voto de castigo a Aznar y llega después Zapatero al poder. Y ahí fue más la mentira, ¿no? La mentira a la cara de la población diciendo, no, una guerrita no nos afecta en nada. Y en lo absoluto, la violencia que ocasiona Estados Unidos, España y la Gran Bretaña, pues los alcanza posteriormente, ¿no? Aquí, en este caso, si bien el gobierno de Beirut ha declarado que va a buscar a los culpables y se les aplicará el peso de la ley. No, yo creo que si bien se darán chivos expiatorios, muy probablemente esto, aunado a una crisis económica terrible que está viviendo Líbano, una crisis política que viene viviendo desde ya hace varias décadas, el tema del COVID, ¿sí? Claro. Y que esto ha parado completamente la economía en el país. O sea, hoy por hoy, Líbano y muchas familias libanesas sobreviven gracias al apoyo de la diáspora libanesa que manda para allá. Pues la diáspora libanesa, pensemos aquí en México. Los migrantes, sí, claro. Y sí, figuras como, bueno, yo no sé si el mande, ¿verdad? Pero digamos, como parte de esta diáspora libanesa, pues Slim, por supuesto, Helou, Salma Hayek, en su momento Capulina, el señor Mauricio de Arroz, ¿cómo se llama? Mauricio Garcés. Mauricio Garcés, sí, pero que este no es su nombre. De hecho, él tiene un nombre muy árabe y bueno, se lo quita. En fin, ¿no? Shuaife, todas estas figuras muy mexicanas, pero que son y que forman parte de esta diáspora libanesa y que son cruciales, ¿sí? Para también apoyar a pues, los que se quedan en el país. Yo, como lo veo, se pueden venir protestas muy duras. Las protestas regresaron en julio, ya hubo muertos por parte de las autoridades que dispararon. Y esto yo creo que puede ser, sin sonar irónico, ¿verdad? Pero la llama que encienda nuevamente, lo que veníamos platicando la vez pasada, que encienda nuevamente el enojo, estas protestas que se interrumpen, que le vienen como anillo al dedo al gobierno argelino, al gobierno libanés, al gobierno iraquí, al gobierno iraní, que les vienen como anillo al dedo, pues el COVID, porque paran las protestas, ¿sí? Y en este sentido creo que puede ser sin sonar irónico, un detonante tremendo. Viéndolo desde una visión muy fría, desde una visión humana, pues obviamente es terrible, ¿no? Despertar y ver los videos, pensar en la gente que pierde la vida, los testimonios que he tenido oportunidad de checar, pues son brutales. O sea, son Oye, brutales. Hay otro factor que se
agrega ahí la saturación de los hospitales, ¿no? Si de por sí ya estaban saturados, rebasados con el COVID, ahora con esta situación, pues se rebasa. Estaba viendo Al Jazeera por la tarde y la reportera decía, bueno, he visto 30 o 40 personas corriendo por la calle sangrando, pero no tienen a dónde ir porque la mayoría de los hospitales los están rechazando porque los convirtieron a ser hospitales COVID, ¿no? Entonces Sí. creo que es un país que tiene bastantes crisis, una crisis política, una crisis social y ahora una crisis de salud. Entonces, Y económica, y y económica, económica que está exacto. brutal. Sí, sí, sí. Entonces Sí. creo que no les ha ido muy bien y entonces pues sí es un futuro muy incierto para esta nación. ¿Cuál se ve, cuál es lo que tú piensas que podría suceder a futuro? Ya sé que nadie puede planear, pero ¿hay algo que nos puedas dar algunos bosquejos? Mira, hay un tema, sí, por supuesto, hay un tema. Aquí tenemos dentro de Líbano, por una parte, tenemos grupos, como siempre, grupos políticos que pueden aprovechar esta situación para adjudicarse y, digamos, intervenir ahí donde el Estado no logra hacerlo. Principalmente hablamos del partido Hezbollah, que en realidad tiene un gran apoyo porque es un partido que funciona a nivel barrio, ¿sí? Funciona a nivel apoyo a las masas y pues hace uso sí, del populismo, pero el populismo ahí en las calles, ¿no? Donde digamos, donde el brazo del Estado no llega, donde hay ausencia del Estado. Esto por una parte. Si bien, yo, como lo veo, es la sociedad libanesa ya está un poco harta de, pues como se dice normalmente, no cambian a los payasos, pero el circo sí. Entonces, sí como lo veo, esto puede llegar a aumentar el descontento. ¿Cuál es el peor escenario? Y sí hay que hablarlo muy abiertamente, una guerra civil. Ya. Y esto no es lanzarnos a hacer conjeturas. O sea, Líbano es un país que tiene todas las características para que una guerra civil pudiera estallar. Y ojo, ha estallado. ¿Sí? La violencia no es ajena, desgraciadamente, a la sociedad libanesa. Se ha hablado mucho de si el país debería de adoptar un tipo de gobierno secular, ¿sí? Y no tener entonces no tener entonces estas divisiones de que el presidente debe de pertenecer a un grupo y el primer ministro debe de pertenecer a otro, porque como les decía, los puestos políticos en el Líbano dependen, al igual que los escaños en el Parlamento, dependen básicamente de a qué grupo religioso pertenece uno, si uno es cristiano, si uno es musulmán, si uno es judío o si uno es druso. Y los conflictos han seguido esta lógica. O sea, en Líbano, a diferencia de Siria, por ejemplo, no hay este problema étnico, hay un problema religioso al interior del país. Entonces, sin lanzarnos a hacer conjeturas muy, digamos, muy... La ligera. Sí, lo peor que puede pasar es esto, y uno dice, ay, que uno no sea exagerado. Ojo, recordemos en Túnez, por ejemplo, la revolución empezó porque a un señor, Mohamed Bouazizi, le quitaron su carrito de frutas. Claro. Tan simple como esto. Y el señor lo que hizo fue prenderse fuego frente al Palacio de Gobierno en símbolo de desesperación, de decir, a ver, soy ingeniero, no tengo cómo mantener a mi familia, vienen, me quitan mi carrito de frutas, me bofetean, o sea, me humillan, y básicamente me dejan en la pobreza, ya estoy, dice, me dejan en la desesperanza, y así inicia una revolución. Entonces, ojo, sí, pensar, por ejemplo, que una catástrofe que lleva a cientos de muertes, miles de heridos, y que también es, digamos, como bien mencionaban, ¿no? Es echarle más
a la fogata, ahora sí que echarle más leña a la fogata, pero el fuego ahí está, o sea, el fuego ahí está, ¿sí? Y es alentar mucho más el descontento muy justificado de la población libanesa hacia su gobierno. Y si se demuestra que esto fue a causa de la negligencia de las autoridades, que ya sabemos, con una lanita y con pagarle una mordida a alguien, uno puede dejar sustancias y explosivos peligrosos en una bodega al lado, ¿sí? De una zona habitacional por años. Claro. Yo creo que esto puede tener un impacto tremendo para el gobierno, definitivamente. No, pues ya llorar es bueno. Oye, pero por la magnitud de la explosión, pues también se puede un poquito ver que pues a lo mejor sí eran, por ejemplo, aquí fuegos pirotécnicos, pero sí había otra, a lo mejor alguna bomba o algo guardado ahí que se combinado con esto, porque sí fue como para que creara este hongo, sí es algo muy explosivo, ¿no? Sí, bomba no era, pero sí había ingredientes, eran, según 2.700 toneladas de amonio de nitrato que estaban en la bodega durante 6 años. ¿Y sí, eso para qué sabemos específicamente el amonio de nitrato? Exacto, para... Ahí sí les fallo. Digamos que mis estudios de química. Claro, exacto. ¿Quién nos daba química en el Logos? Bueno. Ya ni me acuerdo, por eso. Yo ni me acuerdo. Por eso. Pero ahí sí les fallo, pero definitivamente. Hola. ¿Qué tal? Yo me voy y vengo. Sí, vi que había problemas con la conexión. ¿Cómo has tomado la... George, desactiva la cámara, ¿eh? No hay ningún problema. Muy poderosos, que son muy poderosos. Han tomado... No te estamos escuchando. A ver, le voy a marcar. ¿Se alcanza a escuchar bien? Van al club. Hay una frase, si quieres, te das un amigo libanés o una cosa parecida. No escuchamos tu pregunta, George, ¿la puedes repetir? Le decía a Tarik que cómo han tomado los libaneses en México, que es una de las comunidades más ricas, empezando por el Slim, y en el centro libanés hay una frase de López Mateos: si quieres tener un amigo en serio, haz un amigo libanés. Haz un amigo libanés. Desde la mañana estaba hablando con los colegas, pues con amigos libaneses o de origen libanés. Ya empezaron los acopios, obviamente, empezaron ya la comunidad aquí en México a organizarse y a mandar dinero. Y la verdad es que la comunidad, al menos con las personas con las que hablé, lo primero yo creo era buscar culpables, y en eso estaban un poco, ¿no? Así de, bueno, ¿quiénes fueron? Y lo segundo era comenzar a juntar, pues para ver, para poder mandar dinero ante esta emergencia. Así es. Oye, nos dice Lucía Meléndez, nos daba Arnaldo Cañipa. Pues yo creo que no iba a la fiesta de Logos, porque yo no me acuerdo de él. No, yo sí, ¿cómo no? El buen Arnaldo yo sí iba de Bolivia, ¿cómo no? De Bolivia, gracias, Lucía. Yo ni me acuerdo, la verdad. Yo sí, ya me acordé. Y fíjate que ya cuando vi la sonrisa de Lale, dije, no, ya le recordaron quién fue. Y fíjate que química fue de las que pasé con 10 y ni me acuerdo, o sea, ¿quién sabe? Yo creo que le preparé alguna droga o psicotrópico y le gustó y ya pásenlo. Era el buen Arnaldo, ¿cómo no? Ya me el Ale no sabe ni qué es H2O. No, eso destroza los intestinos, mi George, mejor un tequilita.
Total. Oiga, ya encontré aquí qué es el nitrato de amonio. Dice que es célebre por tratarse de un típico elemento utilizado por grupos terroristas para fabricar sus explosivos caseros. ¿Qué hacían toneladas en una bodega? Yo creo que van a tener mucho que explicar. Definitivamente, ¿no? Porque hay un par de toneladitas nada más de nitrato de amonio. Son 2.750 toneladas. 2.750 toneladas las que se encontraron. Es una locura. Y como dices, pues bueno, finalmente en Tultitlán o Chimalhuacán o donde haya sido las explosiones, San Juanico, perdón. San Juanico, pues, sí. San Juanico fue por gas en San Juanico. Fue por gas. Sí, San Juanico fue muy por gas. Frecuente por cohetes. Sí, pero no digo... los cohetes, Alejandro, otros cohetes que estallan. Sí. Lo que es Tultitlán y San Juanico, pues finalmente son dos cuestiones que, digo, uno se utiliza para fiestas, otro es el gas que se lleva a las colonias, pero finalmente aquí sí es algo que, pues, ¿cómo explica un gobierno que tiene todo esto en un lugar? Y como dices, puede ser el principio para que esto, pues, incendien las calles ahora sí y vengan unas protestas mayor, ¿no? Entonces creo que este análisis es muy interesante. Aquí leía, decía periodista libanés Habib Battah, este país no está preparado para desastres. Uno dice, bueno, ¿cuál no? Pero sí hay países que más. Y una última, leí entre los testimonios, había uno de un profesor de la Universidad Americana de Beirut, Nasser Yassin, que decía, viví la guerra civil, viví la guerra contra Israel y nunca había visto explosión tan fuerte como esta. Yo quería preguntar si la famosa primavera árabe también se dio en Líbano. Sí, cómo no, claro, también, y sigue, no ha terminado. Líbano es un caso que todavía queda abierto, una herida abierta, y creo que aquí, como comentábamos, lo más preocupante es ver a los países vecinos, ver lo que le sucedió a Siria, ver, por supuesto, el caso de Libia, y es el gran miedo que hay. Pero yo diría que hoy se ha sobrepasado ese miedo, ¿no? Hoy sale la gente a las calles de Beirut y de todo Líbano, hoy sale la gente, por ejemplo, en Argelia, sobrepasa el miedo a una guerra civil, que también es la gran crítica que hacen las nuevas generaciones a las generaciones anteriores que vivieron la guerra, que son las que tienen miedo de salir. Claro, las generaciones jóvenes, que o no recuerdan muy bien la guerra, pero son las que no tienen empleo, las que no tienen posibilidades, ellas son las que están saliendo a la calle. Pues este sería mi aporte de esta semana. Muy bien, pues, y la verdad creo que ha sido como enriquecedor. La gente no tiene como este parámetro y además son noticias que normalmente no se escuchan, no se escucha de política, no se escucha de conflictos entre países del Medio Oriente y como están muy lejos, también están lejos de nuestras noticias. Sí, pues vamos a ver si alguien le pone banderita del cedro a su perfil de Facebook. O eso nada más pasa cuando las tragedias son en París y en la Notre Dame y en el aeropuerto de Bruselas. No, lo digo en broma, pero pues sí, va muy de la mano con lo que comentas, ¿no? Suele no haber empatía con las desgracias que vive Asia o África o el Medio Oriente y tendemos a ver más Europa. Y la verdad es que no... porque nos hemos normalizado, ¿no? También, Tarik. Totalmente, ¿no? O sea, damos ciertas vidas mayor valor que otras, pero al final no debería de ser así. Y como bien indicas, yo creo que hemos normalizado, ¿no? Pero ojo, porque también otro día podemos hablar del cómo la prensa ve a México allá. Porque así como solemos ver el Medio Oriente de la violencia, les comento en la Ibero, tenemos un grupo una organización para recibir jóvenes que vienen a estudiar, escapando de la guerra, y a un muchacho sirio cuando venía aquí, un muchacho sirio que salió de un campo de refugiados en Irak,
y sus papás le dijeron, no te vayas para México, que allá está peligroso. Cuando me contó esto dije, caray. ¿Hasta dónde hemos llegado, no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que padres en un campo de refugiados en medio de una guerra le dicen a su hijo que puede escapar de la guerra, no, pero a México no, allá está peligroso. Está feo, allá sí está feo. Allá esto sí está feo, esto no es nada. No, no, qué cosas. Pues bueno, les mando un saludo muy, 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 muy grande desde la distancia y veremos entonces cómo va avanzando este tema y cómo sigue para la próxima semana. Muchas Así gracias. y te agradecemos sobre todo porque varios medios ya estaban ahí armando un complot y una guerra y cosas de estas. Entonces, tener esto puntual, pues nos clarifica, ¿no? Mucho qué es lo que está pasando. Entonces, es lo que tenemos que hacer como periodistas. Como periodistas, y como les digo, siempre tranquilos. Ya ven que la supuesta tercera guerra mundial entre Estados Unidos jamás pasó, aunque muchos en los medios nos juraron y nos perjuraron que iba a pasar. Y esto es un caso muy similar, en el cual no hay que caer en amarillismo, finalmente. Yo sé que eso vende, pero no hay que caer ahí, ¿no? Definitivamente. Bueno, y pues, Arnaldo, saludos. Por esas clases de química. Dale, gracias, a su Luciano. profe, querido. ¿Cómo no? Estén muy bien. Nos vemos. Bye. Oye, pues nos está viendo ahí Luis Enrique Olivares, Miriam Flores Galicia, buenas noches. Victoria Guerrero nos dice, y el ejemplo de la primavera árabe, las redes acotan el control de las autoridades y exaltan la búsqueda de la libertad. También nos está viendo Mauro González Elizalde, Jocelyn Pantoja. Desiree Rivera, Viridiana Lara, muy interesante el análisis sobre el Líbano. Lucía ya nos contó que era Arnaldo Cañipa. Sandra Ordóñez nos está viendo y Caro Molina, hola, buenas noches. Hola. Oigan, pues no sé si ya tengamos a nuestro invitado. Antes de que llegue nuestro invitado, si me escuchan, quiero recomendar el libro Comunicación y Democracia de Manuel Castells. Hay un apartado amplio sobre la primavera árabe y otras cuestiones. Comunicación y Democracia de Manuel Castells. Muy bien. Señor Franco, ¿puede prender su cámara? Bueno. Sí. Bueno. ¿Sí nos escucha? Doctor. Doctor. Ya está ahí. Solo falta. Ahí ya lo vemos, doctor. ¿Sí me ven? Sí, lo vemos. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí. Voy a leer un poquito su bosquejo biográfico para que sepan quién es el doctor. El doctor Jesús Gabriel Franco Enríquez es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Obtuvo el grado de maestro en salud en el trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y el doctorado en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Actualmente es profesor investigador titular de la maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores en la UAM Xochimilco y posgrado que coordinó durante 2 periodos, de 1999 a 2001 y 2009 a 2013. También fue jefe del área de investigación, salud y trabajo del 2006 al 2009. Es autor y coautor de varios libros, capítulos del libro, artículos científicos, trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales y programas de cómputo especializados en el campo de la salud en el trabajo. Sus líneas de investigación están enfocadas en el modelo ProVerifica para la verificación, diagnóstico y vigilancia de la salud laboral en las empresas y en el estudio de la relación cultural de las empresas y salud en el trabajo. Asimismo, se ha desempeñado como asesor en seguridad e higiene, medio ambiente y salud de los trabajadores en varias empresas del sector público y privado. Así es el bosquejo de nuestro invitado. Qué gusto tenerlo aquí, doctor. Al contrario, el gusto es mío.
Es una excelente oportunidad de hablar de la salud en el trabajo, un tema que yo siempre he dicho que lo han relegado históricamente, ¿no? Entonces es una excelente oportunidad de poder platicar con ustedes algunas cosas acerca de esto. Así es, y bueno, lo han relegado y ahora es uno de los temas más importantes. Con esta crisis generalmente se relegan estas cuestiones y cuando vienen las crisis, ahora sí ya todo el mundo quiere hablar de estas cuestiones. Entonces, por favor, díganos un poquito cómo ve la cuestión entre el COVID y la salud pública de lo que hemos avanzado y en qué nos encontramos en estos momentos con estos baches y huecos, porque están haciendo huecos también ahí las secretarías de salud y demás, y del trabajo para encontrar ahí una certeza en todo esto. Bueno, un pequeño paréntesis, espero que no se oiga mucho, porque se está cayendo aquí el cielo. Sí, oímos un poquito de repente los rayos, pero usted no se preocupe. Tenemos una tormenta terrible. Bueno, es de llamar la atención, por ejemplo, que ante una contingencia de esta magnitud, de esta naturaleza, nuestras autoridades del trabajo, yo las noto que están como paralizadas, ¿no? Cuando uno revisa la bibliografía internacional, se da uno cuenta que hay muchísimos materiales desde el inicio de la pandemia o desde antes del inicio de la pandemia, durante la pandemia, y seguramente ya están preparando, no seguramente, lo aseguro, ya tienen materiales para cuando pase esto, para tratar de resolver el gran problema económico que va a representar, ¿no? No nada más para nuestro país, para todo el mundo. Y llama la atención cuando uno revisa, por ejemplo, la página de la Secretaría del Trabajo, y bueno, híjole, no sé cómo decirlo, a lo mejor de pena ajena, ¿no? Hay muy pocos materiales, lo poquísimo que tienen está relacionado con aquello que la Secretaría de Salud ha estado publicando, ¿no? Entonces, no hay sobre temas específicos, sobre sectores de la producción específicos tan problemáticos como es, por ejemplo, la industria de la construcción, ¿no? Entonces, llama la atención eso. Doctor, actualmente usted cree que las empresas sí están garantizando la salud de sus trabajadores ahora con este COVID-19, porque bueno, pues sabemos que ya muchos han regresado, otros lo han hecho de manera sistemática, pero a final de cuentas no existe un protocolo del gobierno ni de la Secretaría de Salud para saber exactamente qué tendrían que hacer las empresas. ¿Usted cree que realmente se está garantizando este derecho para los trabajadores? Bueno, yo hago una aclaración aquí. Sí existen documentos por parte de la Secretaría de Salud para el retorno, ¿no? Les piden una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, la sana distancia, la entrada, los tapetes para evitar meter el virus, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que muchas veces las empresas no los cumplen, ¿no? Es como nuestras leyes, ¿no? Tenemos tantas leyes y la gran mayoría de las leyes pues se ven muy bonitas en el papel, pero a la hora de los hechos, por ejemplo, revisando esto que comentaba usted, Karina, está completo, digamos, el protocolo que tienen para reactivar la economía, ¿no? En ciertos sectores en los que se abrieron, ¿no? La construcción, la industria automotriz, entre ellas, ¿no? Pero el problema es que se cumplan, ¿no? ¿Y quién va a revisar eso? La misma empresa, pues ojalá y lo hagan, ¿no? Porque no tenemos, digamos, o no tiene la capacidad la Secretaría del Trabajo como para enviar a alguien que supervise eso, que deberían de hacerlo, ¿no? Claro. Deberían de tener la supervisión para evitar más contagios, ¿no?
estamos en la parte alta de la pandemia, ¿no? Entonces, habría que ser muy cuidadosos para evitar unos rebrotes, ¿no? Que podrían dar al traste con todos los esfuerzos que se han hecho. Pero hay sectores que no tenemos una protección, lo digo, los periodistas generalmente se contratan sin valga la redundancia, si no entra uno a un periódico y le dicen a uno, te voy a pagar tanto mensual, y no firma un contrato por tanto tiempo, ¿verdad? Ni tiene derecho a la salud, ni tiene derecho al Infonavit. ¿Qué hacer en esos casos, doctor? Bueno, esto es muy complicado porque si hacemos un poquito de memoria, esta subcontratación, terciarización o outsourcing viene supuestamente de la reforma laboral de noviembre de 2012. Pero si hacemos un poquito de memoria, un poquito de historia, la subcontratación viene desde la década de los 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Y uno de los primeros servicios que se subcontrató en nuestro país fue el servicio de vigilancia. Después se agregó la parte de limpieza. Y así poco a poco se fueron agregando rubros, de tal manera que ahora a nivel mundial hay empresas que subcontratan absolutamente todo lo que hacen. Entonces, bueno, eso es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque es un traslado de las obligaciones que deben de cumplir las empresas, es un traslado de esa obligación a otra empresa que muchas veces no tiene la capacidad para cumplir con eso que debe cumplir. Entonces, eso es terrible. Uno de las propuestas que nosotros hacemos es que se derogue el outsourcing, ¿no? O sea, que regresemos y se nos fue. Sí. Es que sí está un tormentón, ¿eh? Ajá, sí está un tormentón ahí donde está. Yo creo que es por Xochimilco. Aquí ya pasó justamente esa tormenta, pero yo creo que se fue para allá. Pero sí se nos cortó, a ver si ahorita lo podemos reconectar, pero sí está terrible esa tormenta ya, pero bueno, por mientras, Rafael Chávez nos está viendo, Lucía Meléndez Ortiz, hola doctor Franco, un gusto colaborar con usted. Alfonso Manzano, parecen paralizados, están estupefactos, dice Ana Berta Lama, bastante interesante el tema de Beirut, analizar el tema de la explosión. Entonces, bueno, esperaremos que podamos reconectar al doctor. Está en Morelos, dicen por ahí, mira. Ah, está en Morelos. Con razón, pues es que no, cuando pues, llueve, ¿no? Exacto. Es como con George. Es como sí, en Atlisco igual. En Atlisco también, estamos. Sí, yo gracias a las magias que hace Eric Mesa, pero yo ya me iba a mi cama. Tienes tu micro apagado, señor Mesa. Sí, porque está platicando con el doctor. Y Rosa Robeglia también, que estuvo como 2 horas en el teléfono y no le doy crédito como siempre. Así es. Un saludo a Rosy, que estuvo ahí peleando. Saludos a Rosy. Con estos bribones de esta compañía de la cual ya no queremos hablar, ni de su director. Todos menos saludos a Rosy. Y bueno, dice Lucía, exacto, Lucía Meléndez dice, está en Yacapixtla. Sí, aquí ya tenemos aquí al doctor. Si quieren continuar con las preguntas. Ya estoy conectado, ok. De todas maneras, seguimos por aquí y mientras usted lo intenta.
Entonces, nos venía comentando acerca del outsourcing, que, pues bueno, la seguridad fue uno de los primeros servicios de outsourcing que se contrataron. No se oye. La limpieza. Y ahora hay empresas internacionales que contratan todo. Entonces, esto es terrible, como ya apuntaba. Creo que sí. Ya se nos fue hasta viendo el teléfono, creo. No, aquí lo tenemos. ¿Sí? Sí, le escuchaba. Entonces, eso es terrible porque como apuntaba el maestro, no tiene ninguna prestación, no tiene seguro social, no tiene... Aquí ya estamos marcando otra vez. Sí. Ahí está, creo. Ya le cuelgo. Sí, por acá sí. Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros es pensamos que uno de los tres grandes pendientes es derogar el outsourcing. Por la necesidad que le interrumpa, señor. ¿Puede prender su cámara, por favor? Sí, cómo no. Discúlpeme, ¿eh? Entonces, lo que se habla es derogar el outsourcing, ¿no? Por la nocividad que tiene para los trabajadores, ¿no? También otra de las propuestas que teníamos que hacer era derogar las AFORES, hablando de las pensiones que ahorita está de moda, ¿no? Uh-huh. Porque también por la nocividad. ¿Cómo ve esta nueva reforma a las AFORES? Por algunos han dicho que es benéfica, pero leímos por ahí a un muchacho, Gibran Ramírez, que es de la 4T, y dijo que era usted. ¿Puede repetir lo último, Jorge? Sí, que Gibran Ramírez de la 4T dice que es nefasta en lugar de ser benéfica para los trabajadores. A ver, yo creo que es la mitad y la mitad. En primer lugar, porque lo que propone bueno, para empezar es una iniciativa. Partamos de ahí, es una iniciativa que todavía no se aprueba. Ya la presentaron los diputados, ya se pusieron de acuerdo, la van a enviar con los senadores, ya que cuando se apruebe ahí, después ya pasa con el Ejecutivo y el Ejecutivo la tiene que aprobar o la puede vetar. Claro. Pues bueno, es una iniciativa. Pero ¿qué le veo de positivo yo a esta iniciativa? Lo positivo es que se les va a terminar el negocio a las empresas administradoras. Hay un documento muy bonito y muy extenso de la OIT que se publicó el año pasado, en donde habla de que hay que regresar a los antiguos sistemas porque esto no ha funcionado. Ellos hicieron un estudio en 30 países. De esos 30 países de 1981 a la fecha, el primer país que se enroló en este asunto fue Chile. Este estudio ellos lo hicieron, la OIT, lo hicieron en algunos países de Latinoamérica y en algunos países de Europa Oriental. En total son 30 países. De esos 30 países, 18, o sea, más del 50%, ya regresó, ya terminaron con esto. ¿Por qué? Porque era un negocio redondo. Recordemos, en primer lugar, que las AFORES, o sea, las administradoras de fondos para el retiro, cobran por administrar.
o como dirían por ahí, cobran por jinetear el dinero de los trabajadores. Así es. Y con toda la libertad del mundo, estas administradoras metían, por ejemplo, a la bolsa de valores ese dinero. Y hubo sumas escandalosas que se perdieron de los trabajadores y nadie dijo nada. Cientos de millones de pesos se perdieron porque estos señores lo metían a la bolsa, les iba mal, pues al fin que no es mi dinero. Claro. Entonces, una de las cosas positivas que yo veo es que se está revirtiendo. Ahora van a crear un organismo público descentralizado para que administre esto, en primer lugar. En segundo lugar, no va a cobrar absolutamente nada porque las administradoras cobran por administrarlo. Entonces, este organismo no va a cobrar. Ahora, hay algunas cosas negativas, por ejemplo, que continúan las cuentas individuales. Y ese es un arma terrible en contra de los trabajadores. Recordemos que las pensiones anteriormente, por ejemplo, cuando faltaba el trabajador, fallecía por muerte natural o algún accidente de trabajo, la pensión se le transfería a la esposa y a los hijos. Por vida de la esposa y los hijos hasta 25 años, siempre y cuando estudiara. Ahora no. Ahora fallece el trabajador, mandan llamar a la esposa y le dicen esto fue lo que les quedó de lo que ahorraron. Otra cosa positiva que yo le encuentro es que los patrones van a aportar la mayoría de ese fondo. En total se habla de un 13% a largo plazo, en un periodo de 5 a 10 años, pero los patrones son quienes van a llevar la mayor carga y me parece lo correcto, porque son para quienes está dejando su salud y su trabajo la fuerza laboral. Entonces los patrones van a aportar el 10%, el trabajador 1.125 y el Estado 1.875. Entonces tiene algunas cosas positivas y otras negativas, como las que estoy comentando, ¿no? En primer lugar, bueno, primero necesitan que se apruebe y ver qué sucede, pero sí, le sigo viendo esto. Yo considero que esto debería de regresar como estaban antes las pensiones, en donde cuando fallecía el trabajador se le transfería esa pensión a la esposa, ¿no? Y la ayuda para los hijos, cosas de ese tipo, porque si no queda en cierta indefensión la familia, ¿no? Frente a los problemas económicos, de salud, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo pienso al respecto. Tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Señor, y pues cuéntenos cómo ha visto la mayoría de despidos, ¿no? Han sido muchos por la crisis, pero también muchos de los despidos han sido pues un poco injustos porque no se les liquida al 100%. En estas cuestiones de, pues la gente, debido a esta crisis, se acepta lo que sea. ¿Cómo puede la gente, cómo podemos mostrarles cuáles son sus derechos o cómo pueden exigirlo, lo justo? Bueno, en primer lugar, el trabajador necesita tener un contrato, ¿no? Porque es el documento legal que lo puede amparar para poder exigir algo. Siempre pongo el ejemplo más crítico, que es el de la industria de la construcción. En la industria de la construcción, la gran mayoría de los trabajadores no tienen un contrato. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo
cómo exigir algo, ¿no? Porque el camino sería, yo tengo mi contrato, me están despidiendo, demando a la empresa y seguramente lo ganan. Claro. ¿Sí? Pero si no tengo ese documento legal que esté amparando mi relación laboral con la empresa, pues ya estoy metido en un verdadero lío, ¿no? Entonces, lo que siempre argumentan las empresas de esta naturaleza es que su trabajo es temporal, o que no cuentan con los medios suficientes, aunque hay de constructoras a constructoras, ¿verdad? Eso. No es lo mismo decir Grupo ICA que decir, no sé, el maestro de aquí de la esquina, ¿no? Que tiene dos ayuda. Entonces, ese es el gran problema. Y esos son los problemas que tendría que atender directamente la Secretaría de Trabajo. Y es una cosa, y es algo que no hace. No sé qué es lo que están haciendo realmente. Yo estoy sorprendido por lo que he visto de la Secretaría de Trabajo. No sé qué pasa. A lo mejor estoy hipercrítico, pero... No, está perfecto, señor. Oiga, pues estamos muy contentos que pues usted haya estado con nosotros, pero creo que van a quedar más dudas que respuestas, ¿no? Y además, creo que esperemos que no sea pues la última vez que está con nosotros. ¿Qué le parece si hacemos otra cita para que igual y nos pueda despejar algunas dudas y pues nosotros decirle a nuestros compañeros y a nuestros seguidores de Facebook que si tienen alguna duda, pues ya cuando lo volvamos a invitar, pues usted pueda resolver esas dudas que la mayoría de personas que tienen? ¿Qué opina, doctor? Sí, yo con mucho gusto les digo que es un excelente espacio para poder hablar, porque esto que hemos hablado, que es el marco legal de la salud en el trabajo, forma parte de esa salud en el trabajo. Entonces, yo encantado, con mucho gusto, participo. Esperemos que no se vaya la luz. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Un gusto gracias. tenerlo con Al nosotros. contrario, ustedes, que estén Buenas bien. noches. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo me voy Bueno, sale. porque Pues, las cosas aquí están. Dios, hasta mañana. hasta Bye, luego. bye. Oye, pues Victoria Guerrero dice, también es importante la labor de supervisión del IMSS y del ISSSTE para la salud de los trabajadores o deberían de hacerlo. Y Sandra G. Ordóñez dice, abrazos fuertes, le mandamos un abrazo Sí, y fuerte. Sandra va a estar el día jueves y mañana nosotros Póngate. vamos a publicar un trabajo que ella hizo acerca de los tigres de Citlala. Y lo vamos a publicar en Fotoreporteros, no se lo pierdan. Ella hizo hizo un texto acerca de ese trabajo que hizo, los Tigres de Citlala. Pues es una, pues, pues es como es que no es una danza, es una pelea de tigres y se pelean entre barrios allá en Citlala y pues todo estas peleas son para ofrecerlas hacia los dioses y que les traigan agua a sus cosechas, pero ya no les cuento más, mañana vayan y véanlo ahí en Fotoperiodistas. Y el día jueves vamos a publicar un trabajo de ella que es acerca de la marcha del día, de un día así, de las marchas feministas. Pero bueno, síganos en Fotoreporteros y Periodistas Unidos, porque también tenemos como varios artículos. Aquí mi compañera siempre escribe cosas acerca del salto cuántico. También tenemos ahí a muchos colaboradores que nos están ayudando. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Y pues como siempre, pues un gustazo de estar aquí. Y dónenos, por favor, y nos vemos el día de mañana. Bye. Bye.